primero que le dije, pero no, al contrario. Cuando vos entendés la gracia, nos pasó con un joven una vez cuando teníamos reunión de jóvenes y mi esposo presentó la salvación por la fe. Y el joven dijo, yo recibo a Jesucristo como mi Salvador entonces. Y recibió la... No creo que se congregue el joven. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero él mantenía que él había sido salvo. Hay personas que tuercen, como bien dice Pedro, dice, hay algunos que tuercen la palabra de nuestro amado hermano Pablo para su propia perdición, ¿viste? Pero aún eso no anula lo que la palabra de Dios dice, ¿viste? Claro, la salvación eterna es difícil de aceptar cuando se relaciona con el pecado. Claro. Nosotros no podemos relacionar la salvación con el pecado. La salvación, de nadie. De nadie, no. La salvación se relaciona con la fe, con el sacrificio de Cristo, con lo que Cristo hizo. Todo aquel que creyere, dice, será salvo. Y el que no creyere será condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, no podemos nosotros relacionar, eso es lo que hizo la Iglesia, relacionó la salvación con el pecado, y entonces si pecamos no podemos ser salvos. Con el testimonio de otros, ¿no? De personas que decían que eran hijos de Dios y después terminaron pecando. Versículo que me apoya, se relacionaba con eso la salvación, pero nosotros no podemos relacionar la salvación con el pecado. Sí, claro. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Marcos. Juan 3:16. También Juan 3:16, pero para ir por la palabra, ¿no? Marcos 3:16. Morcana, por favor. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Y entonces ahí tenemos en Juan 3:18, Juan 3:18 también. ¿Alguien puede leer? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El 36, el versículo 36, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claro, la salvación siempre está relacionada con la fe, está relacionada con el sacrificio de Cristo. Ahora, cuando uno nacemos de nuevo, nacemos como hijos de Dios, ya no como pecadores, porque ya éramos pecadores, pero ya ahora en Adán, lo que éramos en Adán ya fue crucificado, muerto y sepultado. Tuvimos un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es en Cristo. Cuando recibimos a Cristo tengo un nuevo nacimiento. Y ahora soy hijo de Dios. Tengo vida eterna y tengo salvación eterna. Bueno, ahora, ¿puedo dejar de ser hijo de Dios? No puedo dejar de ser hijo de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque he recibido vida eterna. Si realmente tuvo un nuevo nacimiento, sí, ¿no? Bueno, y ahí va lo que decía la hermana Miriam, ¿no? Por los frutos se lo conoce al árbol, ¿no? Pero aún así, no podemos juzgar nosotros, porque el corazón lo conoce Dios nomás. Pero este hombre, si lo agarraron en el mismo acto bueno, igual que lo juzgue Dios, sí, ¿no? Pero hizo un daño terrible a la iglesia, al evangelio. Sí. No solamente él, sino muchos que llevaron esa vida, ¿no? Pero la mayoría de los hermanos no era un hombre común, era un teólogo, era un hombre que conocía las escrituras en hebreo, en griego, pero sin embargo, bueno, tal vez tenía
Pero eso no, si él aceptó a Cristo como Señor y Salvador, él es salvo, él tiene vida eterna. Es increíble. Pero eso no lo podemos juzgar nosotros. Bueno, claro, pero ponele que él haya servido, haya recibido a Jesucristo. Bueno, pero no conocía el mensaje de la gracia, aunque él creía que lo conocía. Bueno, no sé, no estoy relacionando la salvación con el pecado que hizo este hombre, no lo puedo relacionar. Lo que pasa es que hay personas que se creen, vamos a poner, no es el término, ¿no? Pero hay personas que se creen religiosas y no lo son. Como hay también gente que es atea y no es atea, en realidad cree algo en su corazón. Bueno, lo mismo pasa acá, el hombre se creía hacer algo que él no era. Claro. Se convenció, yo me convenzo, tengo un cargo y yo me convenzo porque practico algo que soy eso. Sí. Él se convenció, pero Y bueno, como no era. pasa hoy, hermana, dentro de las congregaciones. Pero él Los hermanos él también. tiene pérdida de su herencia. Si llegó a ser salvo, Sí. él perdió su herencia. Hoy los hermanos, hay hermanos de renombre, que ni vale la pena nombrarlos, pero que tienen las congregaciones llenas y vos le hablas de la gracia y se rehúsan a aceptar la gracia y ellos creen que saben muchas cosas y verdaderamente que saben y pueden llenar una congregación, un salón, pero no conocen el Evangelio de la gracia. Por ejemplo, en este tiempo está en evidencia la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia donde ni siquiera tienen el nuevo nacimiento, pero alaban al Señor. Pero dice que no han tenido el nuevo nacimiento. Dice que Él está a la puerta y llama, y el Señor, la palabra de Dios no tiene entrada, y aunque ellos la leen, no tiene entrada en el corazón de ellos. Porque el Señor los exhorta, ¿no? Ahí en Apocalipsis. Y eso nosotros tenemos que conocer estas cosas, porque al oído es muy dulce lo que ellos dicen, pero no tiene la eficacia para que los hermanos tengan un nuevo nacimiento, no se les presenta la salvación. Claro, y además ese yo creo que es un ardid del diablo mismo, ¿no? Sí. Que nos lleva a nosotros a juzgar a los hermanos conforme a lo que ellos hacen. Ese es el trabajo del diablo, porque de esa forma produce la división, Sí. produce un ambiente pesado, ¿no? De mucho rigor, de muchas reglas, estatutos y formas, ¿no? Y el diablo quiere que la iglesia viva ahí, ¿no? Mirando al hermano, observando al otro, pero la gracia no nos enseña así. La gracia dice que cada uno dará cuenta de sí. Cada uno. A mí no me tiene que afectar lo que viva un hermano. Yo tengo que ver que mi comunión con el Señor sea perfecta. cada uno tiene que mirar su camino. Claro, sin, Su comunión. claro, en el sentido de la comunión. Porque dice en Primera de Juan, dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahí está nuestra comunión. Aparte, el juicio de Dios dice que siempre empieza por la casa de Dios. Yo generalmente lo que hacen los hermanos es juzgar allá, ¿no? Claro. Al que tengo enfrente juzgo la fornicación, juzgo la amargura, todo lo que nombra ahí en las enemistades, todo eso lo juzgo allá en la vida del hermano, pero acá adentro está intacto. Mi alma está sin ser santificada por la palabra del Señor. Yo lo que tengo que velar es que la palabra de Dios santifique mi alma para yo poder manifestar la vida de Dios, para que la vida de Dios se manifieste a través de este vaso de barro. Esa tiene que ser mi preocupación. Y mi aflicción, ¿cuál es? Compartirlo al hermano para que los ojos del entendimiento del hermano sean abiertos y juntamente conmigo lo alcance. Pero yo tengo que velar por mí. Nadie va a venir a transformar mi alma si yo no le doy lugar a la palabra de Dios. Eso es lo que los hermanos desconocen. Entonces juzgan duramente allá, juzgan allá, juzgan allá, juzgan allá y son tan estrictos. Pero acá hay orgullo, hay enemistades, hay envidia, cuántas cosas hay dentro del alma de los hermanos, porque la palabra de Dios no tiene cabida para santificarla, ¿no? Porque como dice ahí en Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, los hermanos miran la apariencia exterior y creen que no conformarse a este siglo es vestir de una manera diferente. No, pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice. La transformación es interior. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. ¿Viste? Y ellos cambian la apariencia
pero no cambian el interior. El interior sigue sin que la palabra de Dios los toque, ¿viste? Y nosotros ahí tenemos que juzgar. Ahí tiene que ser el juicio acá. El juicio tiene que ser acá siempre. Por uno. Por uno. Y tenemos que resplandecer como luminares, como una lámpara puesta sobre una mesa para poder iluminar a otros. Si acá no hay esa luz que transforma nuestra vida, no podemos iluminar a otro. ¿Cómo vamos a iluminar si nosotros mismos estamos escondidos bajo una mesa? ¿No? Detrás de esta cortina. Y cuando juzgamos acá somos tan misericordiosos. Sí, muchas veces. Tan pacientes. Bueno, Dios ya me va a cambiar. Sí. No lo logré Yo soy así. lo voy a lograr mañana. Sí, pero cuando tengo que jugar allá, juego con dureza. Tendría que ser al revés. Le condeno, lo mando al infierno, pero a mí mismo no me voy a... No, al infierno no voy yo. Bueno, cosas así. Por eso es lo que vos decís, ¿no? La palabra santifica nuestra alma. El instrumento del Espíritu Santo es la palabra. En la medida que yo recibo la palabra, le digo amén a la palabra, ¿no? Dándome el testimonio del Espíritu Santo, entonces voy siendo santificado. Y pastor, esa palabra que dice que los fornicarios y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Sí, así es. Esa palabra, ¿cómo podemos poner? ¿El mundano que fornica y es borracho o el cristiano? No, está hablando del cristiano. Está hablando del En realidad, si vive en fornicación y en borrachería, no es cristiano. Sí. Podríamos tomarlo así. No heredará el reino de Dios. No va a ir. O sea que si se murió en su fornicación. Hay una chica que yo conozco que tiene pareja hace como no sé cuántos años y no se quiere casar. Y ella dijo, yo estoy bien así. Que eso es pecado. Dice, no, yo estoy bien así, no quiero casarme. Y bueno, ¿y cómo uno le va a predicar así? Cada uno lleva el evangelio como bien le parece. A mí me parece cómodo así, a vos bueno así. Bueno, yo no voy a ser como vos. Yo con él quiero estar, no me hable de separación. Y bueno, y listo, un gusto. ¿Qué se puede hacer? Orar nomás por la persona. Pero la Biblia dice que el que anda así no heredará el reino. Ella no es que ella no se casa porque tiene continencia, sino porque no quiere casarse y vivir en no cree en el matrimonio, no porque sus padres se separaron. Quiere vivir en concubinato pero sin casarse. Claro, de eso está lleno. Y van a la iglesia, se congregan. Y sí, ella es hermana, no tiene doctrina, no tiene enseñanza, o le dan la enseñanza en la iglesia. No, cuando el pastor predica me dijo ella de eso se va. Un mes, después viene. Claro. Cuando se calmaron las aguas, va otra vez. Sí, no claro, quiere escuchar. no resiste a la enseñanza. Claro. Bueno, pero ve ahí, poner los ojos ahí es hacernos muchas preguntas, no disfrutar del Evangelio, no gozarnos del Señor, no hay que poner los ojos ahí. Ella la arreglará con el Señor, sabrá el Señor cómo va a tratar con ella. O sea que el único pecado que a nosotros nos lleva al infierno es no creer en Cristo. Yo no creo en Cristo, me quedo en el infierno. Sí. Yo creo en el Señor, me voy con Dios. Sí, pero la pérdida, hoy por ejemplo, nosotros no podemos dimensionar con este vaso de barro el alcance de la pérdida que vamos a tener si nosotros no rendimos todo nuestro ser a la palabra. Pero en aquel día dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir nuestra pérdida. Dice, para que en aquel día no salgamos avergonzados de su presencia, dice, ¿no? Si nosotros hoy escuchamos el mensaje de la gracia y no nos rendimos a este mensaje, vamos a sufrir pérdida. Vamos a sufrir pérdida porque se nos presentó la manera de prepararnos para cuando Él venga a buscar a su esposa. Lo primero no vamos a ir en el primer arrebatamiento, ¿vio? Y después la pérdida que vamos a tener cuando estemos frente al tribunal de Cristo para recibir nuestra justa recompensa. Porque ahí, como decíamos el otro día, no vamos a ser juzgados por lo que la hermana Miriam dijo de mí. El Señor no va a decir, mira, la hermana Miriam vino y me dijo que vos hiciste tal cosa. No, Él nos va a juzgar porque Él hoy está dentro de nosotros. Él es el testigo fiel. Claro, Él es el testigo fiel. Mi recompensa va a ser justa, porque Él va a juzgar a raíz de la intención de mi corazón, de lo que yo hice mientras estuve en el cuerpo. Capaz que los hermanos me juzgan de una manera, pero el Señor sabe juzgar correctamente porque Él está acá adentro. Por eso es tan importante, como yo siempre digo, lo importante no es lo que vos manifestás acá cuando estamos reunidos, lo importante es cuando las puertas de tu hogar se cierran,
cuando vos estás en el trabajo y no está el pastor, no están los hermanos, cuando los chicos están en el colegio y no está la mamá, no está el pastor, no está la hermana para decirle, hijo, no hagas tal cosa. Cuando vos estás en la carnicería y pensás que nadie te ve, o en el colectivo y pensás que nadie te ve, ¿no? Pero el Señor está ahí. Eso es lo que los hermanos ignoran muchas veces. No están los pastores, no están los hermanos, no está nadie para controlarte, pero el Señor está dentro tuyo. Y cuando vos vayas a recibir tu recompensa, ahí va a ser el problema, ¿entendés? Porque en ese día sí lo vamos a lamentar. Yo he conocido hermanos que dicen, por ejemplo, qué aburrido va a ser cuando leen, viste, que vamos a cantar día y noche. Va a ser muy aburrido estar todo el tiempo cantando, dice, ¿no? Pero claro, con este cuerpo sí, tal vez. Pero en ese día vamos a tener otro cuerpo. Y ese cuerpo lo único que va a querer es adorar al Señor, ¿no? Como cuando nosotros entramos en el Espíritu y no querés salir de ahí, ¿no? Bueno, así va a ser en aquel día, ¿no? Hoy tenemos un cuerpo que no lamenta, como este joven que dijo, bueno, yo ya tengo la salvación, me voy a vivir mi vida. ¿Entendés? Tal vez mi salvo es porque si creyó así, si recibió al Señor con ese pensamiento, voy a recibir y me voy a ir al mundo a pecar, ¿entendés? Tal vez mi salvo es. Porque no, eso no lo podemos juzgar no nosotros. le dio el valor a la salvación. Claro, y bueno, pero allá va a ser el problema. Allá cuando estemos para recibir nuestra recompensa. 26. Lo más lindo de la gracia es que nos enseña a mirarnos nosotros. Claro, y sí. A mirar a cada uno, ¿no? El versículo 26 de Mateo. Mateo 5:26. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero leamos más. Oíste que fue dicho en el versículo 21, a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpado del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fato quedará expuesto, ¿no? Que es como usted pone expuesto, es una carne a la parrilla, no está en el fuego, está expuesta, ¿no? Quiere decir que el sufrimiento va a ser terrible. Bueno, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿No? Quiere decir que hasta que no pague el último cuadrante, la última deuda, no puede salir de ahí. Entonces ahora hay otro pasaje que lo puede aclarar, ¿no? Que dice que será lanzado en las tinieblas de afuera, dice. Hasta que pague el último cuadrante, que no en esta Biblia recién. Creo que es ahí donde cuando le dicen cómo entraste aquí sin estar hallado vestido de boda, dice. Quiere decir que no es así que no va a haber consecuencia, que somos algo y bueno, y si hacemos algo indebido no hay consecuencia, hay consecuencias. ¿No? En esta vida y en la venidera. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias no es el infierno, es algo peor que el infierno. Porque bueno, para sí, nosotros, peor porque nosotros vamos a tener un cuerpo que va a amar, va a amar, desear estar en la presencia del Señor y no lo va a poder. Dice, por eso lloraban las personas. Vamos a tener un cuerpo que va a querer estar, ¿viste? Cuando vos te viste enamorada alguna vez. Pero se supone que sí. Y deseaba ver a y que era algo que te oprimía el corazón. Bueno, nosotros vamos a tener un cuerpo
semejante a eso. Sí. No, vamos a querer y no lo van a poder alcanzar nunca, ni en toda la eternidad no lo van a poder, va a ser peor que el infierno. Pero ojalá que nunca. Acá Pastor Mateo Pero Dios lo consolará, dice. Sí. Sí. Sí, hermana. Dios se jugará toda lágrima. 22, 11. ¿Dónde, hermana? Mateo 22, 11. 22, 11. Sí, alguien quiere leer. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servía, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y ahora nosotros no podríamos entender nunca más esto si Pablo nos trajera la revelación. Y Pablo nos habla ahí en Colosenses 3, versículo, creo que 11, 12, donde nos habla de la vestidura de la esposa. Hay que vestirse de boda, ¿no? De esposa. Y el que no está vestido no puede estar ahí. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestido pues como escogido de Claro, y Dios. acá en el, disculpame que te corte, en el 14 dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Pablo dice, vestido pues como Como escogido escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y entonces dice en el Mateo, ¿no? El 22, 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí y no tenéis vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarlo de pies y manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera. Y nosotros sabemos que las tinieblas de afuera son por 1000 años, porque no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante. Son 1000 años. ¿Por qué? Porque las tinieblas de afuera son el lado oscuro, porque va a haber un lado oscuro y un lado de luz en el reinado de Cristo. Porque la nueva Jerusalén va a descender a la tierra, ¿no? Y ahí va a haber tanta luz en ese lugar, pero solamente van a poder estar los que fueron vestidos de esposa, no de boda. Y los demás, ¿qué van a hacer? Y van a ser lanzados. Y dice ahí, será el lloro y el crujir de dientes, dice. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces ido los fariseos consultaron cómo le tomarían en alguna palabra. Bueno, y ahí está hablando de otra cosa. Entonces los escogidos son los vencedores totales. Claro. Y los llamados son los salvados. Sí, muchos son llamados, pero en esa ciudad que desciende, ¿no? Del cielo, ¿no? Es como una esposa ataviada para su marido, ahí solamente van a estar los vencedores, la esposa nada más va a estar ahí. Y los demás, que no sabemos quiénes serán, dice, serán lanzados en las tinieblas de afuera hasta que paguen el último cuadrante. Después de los 1000 años van a ser añadidos a la nueva Jerusalén, ¿no? Que se va a extender más todavía la nueva Jerusalén. O sea, las tinieblas de afuera que dice serán echados a la cárcel. O sea que no todos van a ser la esposa del Cordero. No. Va a haber gente que va a ir a esa cárcel. Sí. ¿Y qué? ¿Es ese purgatorio que dicen los católicos? No, yo no creo eso del purgatorio, porque ellos sacan del purgatorio con oraciones, no sé, Pagando, a dando una hora. ofrendas. Porque yo he escuchado que un pastor dijo que van a estar en una especie de lugar, pero no es el infierno. No. Pero si habla de pagar hasta el último cuadrante, significa que van a estar sufriendo. Sí. Vio que dice Porque no quisieron sufrir. expectante. Porque Dice. murieron casi sin perdonar al hermano.
Murieron sin perdonar a No, Adán. porque No no se vistieron. se vistieron. ¿Qué es la vestidura? Es la santificación de nuestra alma. O sea, no eran La santificados. que hoy podrían ellos obtener por gracia y ellos lo van a tener que obtener por firmeza. Mantenerse firmes sin negar a Cristo. O sea, una disciplina. Por un juicio. Un lugar de disciplina, digamos. Por un juicio. Van a pasar por el juicio. Porque dice, por de fuego, ¿cómo dice? Hay una expectación de Expectación vapor de- y hervor de fuego que ha de devorar. En el 12, no, leímos en el 12, ¿verdad? Y le dijo, amigo, ¿cómo hablaste aquí? No, cuando hablaba del infierno, no me acuerdo dónde No, está. en el 5. En el capítulo 5, pues sí. Mateo 5. 20. No, pero el 5 me dijo la hermana. Mateo 5. Donde leímos anteriormente era 23. Dice en el 22, no, yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca El 22. será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fato a su hermano será culpado del infierno de fuego. Pero no dice así en su Biblia, ¿no? No, acá Será dice. expuesto. Sí, A ver, póngalo. dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No estará en el infierno, expuesto. Fuego, sí, para ver un sufrimiento bastante gravoso ahí, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo más o menos? Y por 1000 años. Por 1000 años. Eso lo tenemos que buscar en la palabra. ¿No? Porque pero ahora es por medio del juicio que ellos van a entrar en el reino de los cielos. Y van a tener que pagar a través tal vez de una conducta severa, ¿no? El poder entrar en el reino de los cielos. Hoy lo podemos hacer por gracia, ¿no? Vistiéndonos de esposa. Por eso es tan necesario el Evangelio de la Gracia, porque solamente el Evangelio de la Gracia que te prepara para vestirte como esposa, para ser escogido. Cuando uno rechaza la gracia, entonces está expuesto. Lo de la esposa lo comparamos con lo de Adán, que hizo entrar en sueño profundo a Adán y de ahí sacó la costilla. Sí, Por eso no es que toda la iglesia es la esposa, sino que la costilla. la costilla de la esposa, sí, sí. De todos los salvados. Sí, eso, por eso ahí en Colosenses, en mi esposa leyó sobre aquellos que son escogidos, ¿no? Sí. A ver. ¿Y a quién va a escoger el Señor para el casamiento? A los vencedores. ¿Y quién vence? Los que viven por fe. Porque justo por la fe vivirán. Y entonces dice, vestido pues como escogido de Dios. ¿No? Ahí en la antigua versión, en una versión más antigua, hay los puntos, acá hay comas. Pero ¿vio? Como escogido de Dios, 2 puntos. Ahí el coma también es a la antigua. Acá sí, acá hay coma también. Pero nos dice así, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados. 2 puntos. ¿No? Santos y amados, 2 puntos. De entrañable misericordia, ¿no? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos, y lógicamente que acá hay una enseñanza muy grande. ¿Colosenses cuánto es eso? 3:12. 3:12, 12 en adelante. Entonces la salvación no es lo peor que se puede perder, porque para nosotros no la podemos perder la salvación. No tenemos que tener temor de irnos de perder la salvación o de irnos al infierno. Porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. El temor nuestro es no poder alcanzar el supremo llamamiento de la esposa, la primera fila.
ahí está, no se confunde la herencia con la salvación. Claro. Ahí está. Yo hablo porque lo hablo con mi hermano y dice, pero no puede ser. Dice, pero vos estás diciendo la herencia. Claro. ¿Pero qué es la herencia de la salvación? Y Claro, ahí. no sabe. Claro, una vez hablando con un hermano, él me quiso hacer ver que la salvación se podía perder llevándome ahí a la herencia que perdió Ananías y Zafira. Y le digo, pero ahí no dice que perdió su salvación, porque no dice que perdió su vestidura, dice que perdió su herencia. Pero ellos interpretan así. Claro. Ananías y Zafira no son esos dos que cayeron muertos. Claro, y dice que No. perdieron su herencia. No, ellos perdieron la salvación. Fue la salvación lo que perdieron ellos. No eran salvos No Ananías y eran Zafira. salvos. Ah, no eran No salvos. eran salvos. No eran salvos. Claro. Perdieron la salvación en el sentido de no Hicieron- recibieron a Cristo. Para Claro. meterle el Espíritu Ahí. Santo. Fingieron, ellos quisieron Fingieron. engañar a Dios, ¿no? Claro. Los discípulos, Yo sí, claro, como la- los discípulos por la vida de Dios en ellos vendían todos sus bienes y como es, y lo compartían entre todos. Y ellos quisieron imitar, ¿viste? Y tenían una propiedad y la vendieron. Y dijeron, no, pero es mucha plata para darle a los discípulos, quedémonos con una parte. Pero nadie los mandó a hacer, ellos solo hicieron eso. Claro. Entonces, cuando Pedro le dice, si era tuya, ¿por qué no te la quedaste? Te vendía y te quedaba, pero ellos quisieron aparentar lo que otros realmente estaban viviendo. No eran salvos. Claro, además la salvación empieza acá, hermana Miriam, acá. Después sigue acá y después termina acá. No, la salvación no es todo acá. No, que bueno, acá es salvo mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor se hizo uno con mi espíritu. Mi espíritu fue regenerado, fue despertado a la vida con Dios. Mi espíritu tiene mezclado, como dice la palabra de Dios, que se une al Señor un espíritu con Él. Entonces, en el espíritu nosotros no podemos pecar. Nuestro espíritu fue santificado completamente, porque está la vida de Dios. Pero ahora nuestra alma, acá sigue la salvación. Nuestra alma no alcanzó la salvación. Nuestra alma tiene que ser salvada, regenerada, y eso por medio de la santificación. La santificación es por medio de la palabra. Cuando la palabra santifica, limpia nuestra alma de las concupiscencias que teníamos de la vieja vida, entonces la vida de Dios que está acá se traslada al alma. El primer sentimiento que yo tengo en el alma es amor. Amor a Dios y amor a todos. No, esa es la manifestación de que mi alma ha sido santificada por la palabra. Siento amor aún por mis enemigos. Bueno, una vez que mi alma ha sido santificada, yo vivo con un alma santificado en un cuerpo humano, que no es el cuerpo de pecado, sino que es un vaso de barro que contiene un tesoro. Ahora, la salvación termina acá ¿por qué? Porque mi cuerpo tiene que ser resucitado. Este cuerpo que fue a la tumba tiene que resucitar, pero ya no resucita este cuerpo, sino que resucita un cuerpo espiritual, un cuerpo que va a ser semejante a este, no va a ser semejante a este, porque decimos eso, porque Jesús cuando resucitó lo reconocieron los discípulos a él, tenía el mismo cuerpo. Miren mis manos, miren mi costado, ahí está todo el testimonio de que yo soy. Entonces vamos a resucitar con un cuerpo humano, pero sin pecado. Un cuerpo humano inmortal, ¿no? Y tiene que ser glorificado. Ahora, ¿cuándo es glorificado el cuerpo? Cuando vamos con este cuerpo a la presencia del Señor. Entonces la salvación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Este cuerpo no puede ser salvado, este que tenemos ahora. Porque es de pecado. Claro, porque tiene que ir a la sepultura. Tiene que, no. Bueno, no, si lo vemos humanamente, sí, es un cuerpo de pecado. Pero la fe declara que este no es un cuerpo de pecado, este es un vaso de barro. El cuerpo del pecado Jesús lo llevó a la cruz. Eso es la fe. Ahora, si salimos de la fe, entonces este es un cuerpo de pecado. Pero nosotros decimos que es un vaso de barro porque la Biblia lo dice. Pero tiene la maldición. Claro. La maldición que Dios le dio allá a Adán. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverá. Por eso va al polvo el cuerpo del cristiano. Y si el Señor viene estando nosotros en vida, dice que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, este vaso de barro. Sí. Porque Él puede venir ahora y este cuerpo no va a ir al polvo, pero Él lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Sí, en un cuerpo espiritual que, bueno, Forma la O gloria sea, suya. acá se cumple la palabra que dice, el que no tiene el espíritu no es de él. claro. El que tiene el espíritu
Sí. O sea que hay Hablando gente del nuevo que nacimiento, ¿no? no tiene el espíritu El pecador no Cristo. tiene el espíritu del Señor, el pecador. El pecador no tiene el espíritu No del es que pierde la salvación, es que nunca recibió. Nunca Efectivamente. Nunca lo recibió. Y eso solamente lo puede juzgar Dios. Sí. Por eso el juzgar a los otros es algo es muy triste. A nosotros lo entendemos, ¿no? Que no me beneficia, ¿no? Me trae amargura, me trae tristeza, me trae... No puedo disfrutar, no puedo gozarme, porque estoy ahí. Y la gracia me enseña que el juicio de Dios comienza por la fe. Yo soy salvo, yo tengo vida eterna, gloria a Dios, aleluya. Y contento, feliz. Y usted mira a un hermano que no tiene eso. Y bueno, vamos a orar, le habla. Mirá, vos no vas a ser salvo, vos ya sos salvo, vos tenés vida eterna. No creo. Ah, bueno, si no cree, entonces no hay nada que hacerle porque este por fe. Claro. Pero no rendirse tan Sí, fácilmente. ya sé. Ya sé. Sino que uno tiene que orar, Señor, abre los ojos del entendimiento. Una hermana decía, ¿no? Dice, si un niño tiene un cuchillo afilado en su mano y usted se lo arrebata, lo más probable es que el niño y usted se lastimen. Pero si usted agarra una manzana y le dice, mirá qué hermosa manzana, o algo que al niño le atraiga, el niño va a soltar el cuchillo y va a agarrar el objeto que a él le llama la Así atención. tiene hambre. Y más si tiene hambre. Entonces uno tiene que, Saber llegar. claro, y presentar y tener paciencia porque es como una semilla que uno siembra. Usted siembra la semilla y tiene que esperar. No brota ahí el árbol. Si llega a prender esa semilla, un brotecito usted va a ver. Y la tiene que cuidar Eso para que lo no pone vengan las contento, hormigas, sí, que no vengan las hormigas, que el sol no le dé tan fuerte. Uno tiene que ir regando, ir cuidando esa plantita. Y bueno, y el fruto con el tiempo te va a dar, ¿no? Hay hermanos que enseguida abrazan la gracia, pero hay hermanos que no. La hermana, por ejemplo, ella se oponía terriblemente a la gracia, porque claro, conocía la palabra escrita, pero desconocía lo que Dios dice para nosotros en este tiempo. Y así muchos hermanos. Vos le hablás de la salvación y lo primero que viene a la mente de ellos, no, pero el pastor aquel tenía una iglesia y ese se fue, que él también es salvo, te dicen. No sé, pregúntale al Señor. Eso es una obra del Señor. Yo sé lo que dice la Yo Biblia. sé lo que la palabra de Dios dice. Lo que va a pasar con el hermano, el Señor lo sabe. No, yo no puedo juzgar ahí. No podemos juzgar la salvación de nadie. Lo que nosotros tenemos es que creer lo que la palabra de Dios dice. Y él dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, y si recibís el testimonio de los hombres, ¿por qué no recibís el testimonio de Dios? Y el testimonio de Dios, ¿cuál es? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene el hijo no tiene. No tiene la vida, sí, claro, ¿viste? Es sencillo. Y para nosotros que hablamos de este mensaje de la gracia, eso es lo que tiene que contar. El testimonio del hermano no anula lo que la palabra de Dios dice. Si el hermano que pecó es salvo, no lo sé. ¿Será hermano? No lo sé. Como dice mi esposo, no voy a perder mi paz para juzgar la salvación del hermano. Para decir, el hermano pecó, ¿será que es salvo? Pero aquel que fue lleno del Espíritu Santo cuando él predicó la palabra, y ahí nos va a llevar toda la vida y me voy a olvidar de la santificación acá, ¿no? Y la obra de Dios no se va a hacer acá porque estoy ocupado ya en la vida Ahí del está hermano. cuando dice que la sulamita, la viña Me que la pusieron mía a- no guardé. Ahí sí, A eso Se se pusieron a refiere. guardar las viñas ahí está, Para ¿ves? seguir eso. Ahí en Qatar. en Qatar. Quería leer acá en 1 de Corintios 4, 1 de Corintios 4, 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también los ocultos de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque Pablo a él siempre le estaban diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Y ahí a la continuación dice, ¿no? Pero esto, hermano, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Viste, hermana? ¿Cuál es el versículo? El 4:6 de 1 de Corintios. Dice, a no pensar más de lo que está escrito. No sea
que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ahí lo dice todo. Sí, Sí, claro. ¿Ves? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, ¿no? Y bueno, y así pasa muchas veces, que uno se pone a mirar la vida del hermano y se olvida, ¿no? ¿Qué recibí yo? Yo recibí la vida de Dios y por gracia lo recibí. Y le doy gracias al Señor que Él abrió los ojos de mi entendimiento para conocer esta gracia. Entonces, ¿cuál es mi aflicción? Que los otros hermanos puedan escuchar. Por eso nosotros predicamos el mensaje de la gracia con insistencia, aunque los hermanos se enojen, muchos hermanos se enojan. Pero nosotros lo hacemos con insistencia porque a nosotros nos fue útil. Es como, yo le hago el ejemplo a mi esposa, a veces le digo, es como cuando vos, es un mal ejemplo, ¿no? Pero cuando vos miras una película y vos decís, no sabes qué buena película es, se la recomendás a alguien, ¿no? Mirala porque no sabes, hay una enseñanza ahí buenísima, mirala. Y lo llevas a otro, ¿miraste la película? Y si no, mirala porque está buena. Y así, cuando nosotros recibimos la vida del Señor en nosotros como una realidad, ¿no? Este Evangelio de la Gracia, para nosotros fue beneficioso, a nosotros nos transformó interiormente, si bien todavía falta, ¿no? Porque como dijo Pablo, no es que lo hayamos alcanzado todos ya, estamos corriendo todavía la carrera, pero hasta donde hemos recibido fue útil para nosotros, para la vida práctica, nos trajo el descanso, Él va obrando una transformación de vida, nuestra manera de pensar va cambiando. Antes pensábamos como niños, ahora ya pensamos como persona más madura. Y eso queremos nosotros para los hermanos, que salgan de ahí, de ese lugar donde se están juzgando uno a otro, donde no te saludan porque vos perteneces a otra congregación, donde los hermanos se enojan y se van y ni siquiera vuelven a compartir una reunión con vos, ¿viste? Y bueno, eso es lo que hace el mensaje de la gracia, obra una transformación acá. Y eso ¿verdad? cuando nos quieren llevar a nosotros a relacionar la salvación con el pecado, Sí. eso es trabajo del diablo. Sí. Eso es trabajo de Sí. Satanás, ahora yo lo veo así. No, porque el diablo quiere producir división, quiere enemistad de todos los sentimientos, no de condenación que hay en nuestra carne, no es para el hermano que pecó. Y eso es lo que hace el diablo. Y nosotros no tenemos que oírlo. No, discúlpeme, hermano, no, yo esos temas no los toco. Sí. No los toco con usted porque usted no me va a entender. Como Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Esto no lo entenderéis ahora, pero lo entenderás después. Y nosotros creemos que podemos hacer entender todas las cosas. Sí. Cuando no es así. Hay cosas que no podemos hacerle entender porque ese es el trabajo de Dios. Este versículo yo lo leí muchas veces, pero cuando Dios me reveló, ahí empecé a disfrutar. Sí. Ahí empecé a Sí. disfrutar. No juzgué nada, porque yo siempre no, pero si aquel entonces será salvo, Sí, pero aquel claro, todo el tiempo. todo hacíamos lo mismo. Y cuando Dios me lo reveló, yo lo leí muchas veces, Sí. pero lo leía nomás. Pero fue un día que Dios como Sí. que hizo algo ahí, Claro. ahí empecé a disfrutar. Porque dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Más el que me juzga es el Señor. ¿No? Somos justificados por la fe, no por tener una conciencia limpia. Pero eso da más gozo, ¿no? Claro. Porque no es por lo que nosotros No hagamos. lo hubiéramos alcanzado nunca. No lo hubiéramos alcanzado. Nunca hubiéramos alcanzado la justificación. Bueno, damos gracias al Señor. Porque ustedes tienen una vida, yo también. Espero que haya sido de bendición. Estas reuniones me gustan mucho porque podemos participar todos. No les dejamos hablar más. Y usted, hermana Miriam, porque ese es el trabajo del enemigo a través de los hermanos que no reciben la gracia, que no permiten que la palabra obre en su interior. Ellos siempre nos llevan a razonar. Por eso usted cuando, como dice mi esposo, ¿no? Usted cuando le dice así, pero mirá, hermano, él se lo va a compartir. Yo le hablo lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre resaltar lo que la palabra de Dios dice. El testimonio del hermano no anula lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque el hermano es hombre. Tal vez es hermano, tal vez no lo es, no lo sé, pero no voy a perder el tiempo ahí. Pero sí tengo la seguridad de lo que la palabra de Dios dice. Esa es nuestra seguridad, ¿vio? Para no errar, porque podemos ser engañados. Vio que los Gálatas, usted está siguiendo el libro de Gálatas,
ellos habían empezado bien por la fe. Pablo fue, les habló del mensaje de la gracia y ellos recibieron. Y eso que Pablo tenía un problema de salud. Dice que ellos tenían ganas de sacarse sus ojos y ponérselo a él. Porque era, imagínense la condición de él, yo me lo imagino en ese momento a Pablo y me imagino una condición deplorable, por decirlo de alguna manera, del sufrimiento que él estaría pasando. Aún así ellos recibieron la palabra. Pero después vino Pedro, que tenía renombre, era Pedro el que había caminado con el Señor, ¿vio? Era el apóstol al cual el Señor le había hablado, ¿no? Delante de Pedro dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando del mismo, pero todos pensaban que era sobre Pedro, ¿no? Y entonces él viene a los hermanos a los Gálatas y les dice que se tienen que circuncidar. Vaya a saber qué argumento usó Pedro, y dice que fueron conquistados los hermanos, porque Pablo le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue crucificado, dice. ¿Vio? Hablándole del sacrificio que era suficiente para que ellos pudieran alcanzar la justificación. Y ellos vinieron y fueron seducidos. Y a veces lo que hacen los hermanos legalistas, o hermanos que entre comillas conocen la gracia, ellos nos hechizan con estas cosas, ¿vio? ¿Qué significa hechizarte? Que te nublan la visión, que te llevan a ver lo que ellos quieren, ¿viste? ¿Y qué te llevan a ver? El testimonio del hermano. Entonces el testimonio del hermano me anula lo que la palabra de Dios dice. Pero nosotros sabemos que no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice la palabra. O sea que la palabra es lo que cuenta. La palabra es lo que cuenta El para religioso nosotros. no es salvo entonces. Es salvo, porque él cuando recibió Pero a el Jesucristo, legalista, el que está con la ley... no es salvo, porque él entró a la iglesia por la fe. Y sí, todos. Porque todos aceptaron la fe. Usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y usted es salvo, le dicen los hermanos. Pero después lo meten bajo la legalidad. Y bueno, pero ellos ya son salvos, ya tienen la vida. Lo que van a sufrir pérdida, hermana. Van a sufrir. Y esa es nuestra aflicción, que nosotros queremos que ellos no sufran pérdida, que ellos también puedan alcanzar la recompensa, que puedan vestirse como esposa. Cuando Ellos, tú dices pérdida, ¿qué es pérdida de qué? La herencia. de no irse con Cristo en el primer arrebatamiento. Cuando Él venga a buscar Él la va a llevar a No va toda a la quedar iglesia. acá. Claro. Cuando suene la trompeta, ellos no se van a ir. No se van a ir. ¿Entendés? Por eso está ahí en Colosenses, lea, y también está ahí en Gálatas, donde leímos el otro día, donde están las obras de la carne, y donde está la vestidura de la carne, y está la vestidura de la esposa. Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, y ahí empieza a numerar, ¿no? Y usted va a ver, si usted juzga, mirando al hermano, usted va a ver que esas cosas ni cerca están de manifestarse en la vida de los, entre comillas, pastores o hermanos de renombre, ¿vio? No hay misericordia. No solamente a veces en la vida del hermano, en la vida de uno. Uno dice, uy, lo que me falta. A mí me pasa así, yo vine y dije, uy, no tengo este. No, pero uno No tiene se salva. pero uno tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Usted Claro, tiene que creer. usted lo alcanza no por hacer algo. Claro, sino por hermana. creer. Cuando la carne le dice, no, pero a vos te falta esto. No, mentira, yo ya lo tengo. Sí. No, yo, lo que Cristo es, yo soy. Yo tengo amor. Tengo amor, yo amo mucho, no, diablo mentiroso, yo tengo paciencia y ahí estoy con ganas de arrancarle, no sé, los ojos a la persona que me tiene que atender porque no me atiende, no viene el colectivo. Y bueno, pero yo estoy lleno de paciencia y ahí declaramos las cosas que no son como si fuesen y así tiene que vivir el justo. Hasta que se haga una realidad. Claro, una realidad. Y exacto la hace una realidad. Sí. Corre. ¿Dónde está ese pasaje en Corintios? Está que dice que somos la justicia de Dios en Cristo. Mira, un pasaje tan importante y no Sí, lo tengo. Sí, lo repetimos, pero no. Sí, no lo tengo en la mente. Pero, hermana, nosotros vivimos por fe. La fe es aceptar el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que es por medio de la sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto dice que Cristo ganó todo para nosotros.
muerte, nos justificó, nos santificó, De primera aún nos glorificó. Bueno, dice, fíjese. Y bueno, y entonces nosotros no miramos nuestra realidad a través de lo que vemos en nosotros, miramos nuestra realidad a través de lo que la palabra dice. No, usted tiene una paciencia bárbara, hermano, un amor, un buenos pensamientos, usted es una persona, porque usted se ve en Cristo. Ahora, los problemas que usted tiene los tenemos nosotros también. Esos pensamientos, esa falta de paciencia, todo está en nosotros, porque no es una carne diferente la que tenemos. Es la misma carne, porque venimos de Adán. Es la misma, pero nosotros... Tenemos que andar en el espíritu. Claro, y es por la fe. Tenemos que declarar la palabra, pero si no conozco la palabra, entonces ¿cómo la voy a declarar? Entonces todo eso tiene un orden, ¿no? El Evangelio es tan ordenado que usted no puede poner primero, no sé... El techo y después los cimientos. Gracias, no puede, usted tiene que poner el cimiento y después puede, porque no lo puede hacer. Así también, el Evangelio es tan perfectamente ordenado que tenemos que descubrir ese orden. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué ibas a leer? No, acá, vio hermana que dice 5:21. 5:21 que viene. De 2 de Corintios. En el 17 podríamos ver. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. No proviene de nosotros, de su buen comportamiento, del mal comportamiento. Viene de Dios. De Dios. Una vez que nosotros creemos, ¿no? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros, usted y yo, y todos los que estamos acá, somos la justicia de Dios caminando en este mundo. En Cristo. ¿Vio? En Cristo. Hay un hermano que dice que tenemos que decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo y Cristo es mi justicia. ¿Vio? No es que yo soy la justicia de Dios porque me porto bien. No, Él es mi justicia y esa justicia se manifiesta a través del pedazo de barro. Conforme también uno va buscando, también se va llenando, La medida que uno va declarando la palabra, creyendo y declarando, ¿qué es lo primero que tenemos que declarar? Que fuimos crucificados, muertos y sepultados en nuestra naturaleza humana, aquella que habíamos heredado de Adán. El cuerpo del pecado fue destruido para que no sirvamos más al pecado, ¿no? Romanos 6:6. Sí. Yo tengo notado. ¿Y ahora qué somos? No, ahora somos nueva criatura. No, pero si yo te veo igual, vos sos Miriam. No, este es el vaso de barro, yo soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Yo declaro lo que dice la palabra. Lo que la palabra de Dios dice. Y en la medida que yo lo creo, lo declaro, se hace una realidad. El Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros. Eso se manifiesta a través del vaso de barro, ¿vio? No es que nosotros no codiciamos el esposo de otra porque la Biblia dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, el marido de tu prójimo. No, nosotros no lo hacemos porque la vida de Dios está dentro de nosotros, ¿no? Y amamos al Señor y no queremos pecar contra Él, ¿vio? No queremos presentar estos miembros para avergonzar el nombre del Señor, ¿no? Esas cosas, ¿vio? Así. Bueno, vamos a meter una alabanza y así, hermanos, y vamos a levantar la ofrenda y ya nos vamos a ir. ¿Sigo otro poquito de té caliente? No sé, quiere servir otro tecito caliente. Como usted quiera, hermano. No sé. Sí, ya me lo preparó. Ponelo en el medio, está así en el medio. O acá arriba, así salí vos, porque vos no salís con toda la... Y el hermano Luis tampoco. Y la hermana Estela. ¿Algo soy yo? No,
frío. ¿Tiene frío? Sí. La hermana Miriam también ¿Tiene frío, hermana Miriam? Sí. Ah, Sí. mira, yo estoy respirando. Ahí está, mira. A veces cuando camino mucho, sí. Ah, sí. No, pero es que era ligada. Vamos a orar. No, vamos a orar, ¿no? Vamos a levantar los frentes. Allá está el Allá, ahí arriba del teclado. Vamos a cantar este es un coro que cantábamos en la campaña. ¿cuál es? Y en verdad eres algo, dígame. Amén. ¿Te acuerdas? Si en verdad eres Salvo, dígame. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, da palmadas. Si en verdad eres salvo, da palmadas. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, da palmadas. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Fuerte. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Se cantamos las pelitas con los chicos. Vamos a orar por la ofrenda. Te damos las gracias, Gracias, amado, Señor Jesús. por la declaración de fe. Amén, de los Señor. hermanos. Gracias. Porque Gloria a tu cuando nombre, Jesús. damos es porque tú nos has bendecido. Amén, Señor. Gracias. Señor, y todo proviene de ti para nosotros. Amén, Para Señor. nuestro sustento, Gracias. para Gracias. todas las necesidades. Pero también nos has bendecido espiritualmente, Amén. dándonos la salvación, la vida eterna, Gracias, Señor. dándonos, Señor, un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, y lo declaramos dando Gracias, espiritualmente y materialmente. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.